Dame su bendición. Dios Padre Todopoderoso, y consejero de tu corazón, para que proclamen bien. Aleluya, 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 aleluya. Que ha bajado del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús entonces les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Hoy nos encontramos celebrando esta gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Y las oraciones que tenemos para este día, no solo las oraciones de la misa, sino también los himnos eucarísticos preparados para esta celebración, fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino. Un poquito el backstory de esas oraciones. Allá para la época de Santo Tomás, el Papa decide instituir la fiesta del Santísimo Cuerpo del Señor para contrarrestar una herejía que negaba la presencia real de Jesucristo en el sacramento del altar. Habían algunos, lamentablemente todavía hoy, que piensan que el pan consagrado y el vino consagrado son simplemente recuerdo, son simplemente simbología de aquello que aconteció hace 2000 años atrás. Pero confiesa la fe del creyente que aquello que era pan, aquello que era vino, tras las palabras del sacerdote en la misa, se transforman en el cuerpo, la sangre
el alma y la divinidad de Jesucristo. Entero late el Señor hasta en el mínimo fragmento, como rezaba la secuencia de este día, también compuesta por Santo Tomás. En este milagro de amor tan infinito que nosotros tenemos el privilegio de celebrar día tras día en nuestro altar, sucede algo extraordinario. Jesucristo sigue humillándose para hacerse pequeño y entrar en nuestro corazón. Pero la humillación que sufre Jesús en cada Eucaristía es incluso mayor que la humillación de la encarnación. En el himno Adoro te devote, la segunda estrofa de este hermoso himno, compuesto por Santo Tomás específicamente para esta celebración, y anuncio no pagado, yo les invito a que lo googleen después, la letra del Adoro te devote. Este himno eucarístico conlleva también indulgencia plenaria al rezarlo con devoción frente a Jesús sacramentado o como acción de gracia luego de haberle recibido en la Santa Eucaristía. En la segunda estrofa de este himno se reza que en la cruz solo estaba escondida la divinidad. Sin embargo, en el pan eucarístico se esconde también la humanidad. El Señor queda ahora totalmente velado. Aquellos que le veían en la cruz solo veían la humanidad, no eran capaces de ver al Dios que padecía por nuestra salvación. Y nosotros, al contemplar el milagro eucarístico, si simplemente le vemos con los ojos de la carne, veremos pan. Ya no veremos tan siquiera al hombre Jesucristo. Pero añade el santo en la segunda estrofa: en ti el tacto, el gusto, la vista fallan, porque evidentemente los sentidos meramente materiales no son capaces de trascender el velo que cubre a Jesús Eucaristía. Pero hay esperanza, porque añade y concluye esta segunda estrofa: solo el oído al justo da seguridad, porque es precisamente por el oído que entrando las palabras del Señor, palabras que acaba de recoger el Santo Evangelio, palabras que se recogieron en la noche de la última cena, donde el Señor declara: esto es mi sangre que es derramada para muchos, esto es mi cuerpo que es entregado como alimento. Hoy el Señor nos dice en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, ese habita en mí y yo en él. Cosa maravillosa. Tan drástico fue el mensaje de Jesucristo que incluso la mayor parte de sus discípulos le abandonaron. Los judíos se escandalizaban ante las palabras del Señor. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne, darnos a beber su sangre? Eso es precisamente lo que sucede en cada Eucaristía. Y lo maravilloso de todo esto, que nosotros, por medio de este sacramento de piedad, comenzamos realmente a vivir. Es precisamente al recibir a Jesús Eucaristía que nosotros gustamos lo que es verdaderamente la vida. Hace una semana atrás me contaban una pequeña anécdota verídica en la cual este niño veía a esta señora, ¿verdad?, que se acercaba con piedad a comulgar y le preguntaba a él, queriendo hacer también su primera comunión: ¿y a qué sabe? Y le contestaba llena de piedad esta mujer: sabe a vida, sabe a vida. Eso es precisamente lo que nosotros estamos recibiendo. La misma vida que se derrama sobre nosotros y nos permite comenzar a gustar una dimensión que no seríamos capaces de alcanzar sin el auxilio divino. Eso es lo que hace este alimento celestial. Y no se queda ahí, porque añade Santo Tomás de Aquino, cuando explicaba sobre este gran milagro y este gran acontecimiento, que, insisto, es un don y un privilegio el que nosotros podamos celebrar. Decía el santo: cuando nosotros nos alimentamos con el alimento natural, lo que sucede es que el cuerpo transforma ese alimento en nosotros mismos, lo transforma en energía para nuestras células, lo transforma en células nuevas con la renovación del cuerpo, lo transforma
en nosotros, podríamos decir. Sin embargo, cuando recibimos el alimento sobrenatural, sucede algo extraordinario. Ya no somos nosotros los que cambiamos este alimento en nosotros mismos, sino que este alimento, siendo superior a nosotros, nos transforma en él. Al comulgar, nosotros somos transformados en Jesucristo. Pero para que esto suceda, el Señor debe encontrar un corazón bien dispuesto. ¿Y qué hace a un corazón dispuesto para recibir esta glorificación? Primero, docilidad. Si nosotros no somos dóciles a la luz y a las inspiraciones del Espíritu Santo, este cambio no sería posible. Luego, estar en gracia santificante, es decir, confesarnos con regularidad, procurar vivir una vida de santidad, procurar tener una vida de oración, una vida llena de piedad, una vida que no solo reduzca a Jesucristo a la hora dominical, sino que sepa incluir a Jesucristo en su día a día. Una vida que se esfuerza por vivir como Jesucristo nos enseña en el Evangelio y comprometernos con su Evangelio de salvación. Esto implica dejar atrás la vida de chisme, dejar atrás la vida de división, dejar atrás la vida de juzgar a los demás, de creernos importantes porque pertenecemos a X, Y, Z grupito de la iglesia. Es comenzar a vivir la misma vida de Jesucristo. Y si esto sucede, entonces nosotros nos iremos transformando en Jesucristo. Porque es lo que también proclamaba la secuencia de Pentecostés, del Corpus Christi, decía, este alimento a los buenos les da vida y a los malos les da muerte. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Esto es maravilloso. Y el efecto para los buenos, es decir, el efecto para los que procuran vivir la santidad, el efecto para los que procuran acercarse a Jesucristo, el efecto para los que quieren realmente vivir su fe y no la reducen a un ponchar dominical, es aquello que Santo Tomás también nos dice en el Adoro te devote. La sexta estrofa del Adoro te devote comienza haciendo una alusión y llama a Jesucristo piadoso pelícano, Jesucristo nuestro Señor. ¿Y por qué hace esta comparación de esta hermosa imagen? Que si se fijan bien en la casulla que lleva el Padre Manuel, el medallón que lleva la casulla es un pelícano que está picoteando su pecho y en el fondo y debajo del pelícano hay unos polluelos. En la antigüedad se creía que el pelícano madre alimentaba a sus polluelos abriéndose el pecho y dándole a comer su propia carne y dándole a beber su propia sangre. Por lo tanto, los primeros cristianos vieron en esta imagen perfectamente a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro pelícano piadoso, aquel que entrega su vida para que nosotros podamos tener vida. Si nosotros recibimos bien dispuesto a Jesucristo, eso mismo debe de suceder con nosotros. Que nosotros podamos ser también, entregar nuestra vida para aquellos que se encuentran a nuestro alrededor puedan tener vida. Nosotros también deberíamos convertirnos en pelícanos piadosos, que por nuestro ejemplo, por nuestras palabras, por nuestra solidaridad, por nuestro desempeño en el trabajo, procurando ser amables y serviciales, procurando tratar con dignidad a los demás, sabiendo escuchar al que tiene necesidad, sabiendo salir al encuentro del que tiene necesidad, aun cuando esto suponga una dificultad para nosotros. Qué triste que los cristianos hoy en día llenan, ¿verdad? Bueno, ya ni llenamos los templos, lamentablemente, pero vienen a la iglesia, salen de la iglesia, se encuentran con Jesucristo vagabundo, se encuentran con Jesucristo hambriento, se encuentran con Jesucristo desnudo y pasan sin darle más pensamiento, perdiendo la oportunidad de servir al mismo Jesucristo que acababan de recibir en la Eucaristía. Este milagro de amor tan infinito, el recibir a Jesús Eucaristía, nos debe de llevar, por último, a la unidad de vida. ¿Y qué es la unidad de vida? Es saber que nosotros somos cristianos
dentro del templo, nosotros somos cristianos dentro del carro, nosotros somos cristianos cuando estamos en el supermercado, nosotros somos cristianos hoy y siempre. Por lo tanto, debemos vivir hoy y siempre como hijos de Dios. Por último, esta solemnidad nos invita a examinar cómo está mi trato con Jesús Eucaristía específicamente. ¿Procuro yo acudir al sagrario con frecuencia? ¿Procuro yo apartar tiempo en mi vida para la adoración, para el encuentro con el Señor que nos espera, que late de amor por nosotros en cada fragmento, que late por amor a nosotros guardado en el sagrario? Esto nos debe de mover a entregarnos por entero al servicio de Jesucristo y hacer espacio para el Señor en nuestra vida, espacio de adoración, espacio de oración, espacio de trato frecuente. Ojalá que uno de los propósitos que nosotros realicemos hoy en nuestro corazón, propósito con el Señor, es tratarle con frecuencia y proponernos todos los días, con frecuencia, rezar una comunión espiritual, de modo que nuestro corazón se vaya profundizando, nuestro corazón se vaya preparando para el encuentro con Jesús y vaya adquiriendo hambre y sed del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso acudimos siempre a nuestra Madre, la Virgen María. Ella, primer sagrario, primera adoradora en espíritu y en verdad, aquella que recibiendo al Verbo encarnado en su seno, también le recibió encarnado en la Eucaristía, nos enseña el camino de la adoración, nos enseña a reconocer a Jesucristo y a darnos cuenta que sin adoración, sin comunión, sin, por lo tanto, confesión, estamos muertos en vida. Que ella, Madre de la vida con mayúscula, Madre del Dios por quien se vive, como le reveló en el Tepeyac al indiecito Juan Diego, nos ayude a reconocer a ese mismo Dios por quien nosotros vivimos al recibirle en la Eucaristía. Que así sea.